ya que solo frijoles, frijoles, no me gusta. ¿Se aburre? Sí, me gusta comer rico, mi puyazo, mi bistec, ¿verdad? El pollito así, bien, ¿cómo se llama? En salsita, guisadito. Guisado. Sí, con un arrocito y una ensalada. Ahora estoy comiendo más ensaladas de lechuga, pepino, cebolla y remolacha. Tengo que comer bastante de eso. Sí. Mire, yo si hubiera, pienso yo, ¿verdad? Que esta enfermedad es como casi como que eligiera a la gente, me imagino, ay, un pobrecito que no tenga que comer, cómo va a andar comiendo con dietas y esto y lo otro, si aquí no pasamos del arrocito y los frijoles. Mira Sí, que me ¿verdad? da pesar a mí. Sí. Sí. Mire que me preocupé, no le enseñé el ojo lo tenía pero bien rojito. Sí, yo lo vi, Su- que lo pare- andaba derramado. Sí, sí, una vez me dijeron que podría ser eso que dice usted, un derrame en el ojo, que era Sí. peligroso, pero yo me acuerdo que yo me metí al baño, pero no me miré al espejo, pero cuando me estaba lavando la cara, ¿verdad? Sentí que como que si el jabón me había caído y me ardió y me ardió, y ya después es que al rato me vieron el ojo rojo, ahí está Ahí está ya. ya el Asperger. Aquí estoy ya. Buenas tardes, doctorísima. Buenas tardes. Buenas ¿Cómo tardes. sigue? Qué bueno saludarles. Buenas tardes. Igual. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy somos víctimas del calor, ¿verdad? Otros Sí. días de la lluvia y la oscuridad y hoy del calor y el sol. Clima cambiante. Ajá, y se dieron cuenta de un árbol que dicen que neva ahí que tira nieve ahí en la Villa Olímpica. De veras. Sí. Porque el otro día que hubo una tremenda tormenta, sí cayó granizo en ciertas partes de Tegucigalpa. Y un granizo más o menos grandecito. Usted cipota, le cayó granizo, a mí me cayó granizo y que duelen esas babosadas cuando le caen. Sí, porque es que vienen con fuerza. Sí. De la altura de que vienen, sí vienen con fuerza. Nos encantaba. Ahora lo que pasa es que esas aguas son feas, pero antes cuando corría el agua, nosotros nos encantaba, se me iban todas las chancletas en los desagües a mí. Me encantaba. Usted también perdió los zapatos y los tenis en las corrientes. Sí, a mí, así, ahí por el San Francisco, que es bajada. Llegué alguna vez descalza a mi casa por andar jugueteando en las aguas de la lluvia. Es verdad. De niño. La vida es mucho más divertida cuando es niño. Así El descubrir las cosas. Sí, yo me ponía abajo de los canales para que me cayera el agua. Imagínate, llegar bañada. En mi casa, para este tiempo, mandaban las tejas, las mandaban a arreglar, las que se habían descompuesto y que nos dejaba caer agua. Y los canales lo limpiaban para llenar los barriles. Sí, porque no había tanta agua potable distribuida, ¿verdad? Qué rica esa agua de bañarse con agua de lluvia. Sí, pero despuesito de que empieza la lluvia, ¿verdad? Porque la primera agua de lluvia como que es un poco tóxica. Sí, no, la primera. Las partículas que han subido. Entonces, después de un ratito que empezó la lluvia, es bueno irse a meter, a bañarse ahí. Como es bueno caminar descalzo un rato al día, poner los pies en el suelo, ¿verdad? No que nosotros ya nos acostumbramos siempre a estar en zapatos, en tenis, en calcetín. Sí, es cierto. Las costumbres, a veces pienso yo que el progreso en las ciudades nos ha venido también a afectar bastante, porque esa migración que hay dentro del territorio, de la gente de afuera que se viene para la capital. Sí. Ahora Y es una jungla de cemento lo que tenemos ahí, ¿verdad? es cierto. Es una jungla de cemento donde por la construcción, todo tipo de construcción, ya no hay ni árboles. Y la ciudad se mira ya, se va pareciendo a la Ciudad de México. Yo no sé si usted vio alguna vez México, aquella extensión territorial de construcciones increíble.
Sí. Y bueno, el progreso en todas partes ha costado, nos va a costar caro porque el cambio climático es también por eso. Tanta construcción y tala de árboles. Mire, qué lindo viajar, le voy a decir, después de Santa Rosa, ver aquellas enormes montañas casi cerca de la carretera y ver aquellas hojas café rojas, ¿verdad? De los árboles, qué bonito. ¿Y sabe qué es más precioso? Subir el cerro El Portillo y entra qué oscurana usted, que los carros tienen que prender las luces para avisar que va carro y usted pasar con cuidado porque es una nubosidad que usted no mira nada y de repente va a caer otra vez a la luz y va cayendo a Ocotepeque. Qué Qué, bonito. sí, qué Me bonito. han dado por ahí muchas veces la licenciada Velázquez. Tiene amigos por allá y estuvo algún tiempo que creo que se quedó de vacaciones en Ocotepeque, Nuevo Ocotepeque, que le oigo sus historias. Qué bonito, pero fíjese que ningún gobierno se ha preocupado por mejorar Ocotepeque. Ocotepeque ahora, bueno, hasta donde yo he ido, en la calle principal es un pedazo del comercio, nada más, y solo ahí lo han dejado. Dicen que ahora después de los 2 huracanes que entraron el año anterior, la cosa ahí se les ha complicado mucho, demasiado derrumbe. Sí. Y están pasándola no tan bien. Ahí usted va a comer las tales, que a mí no me gustan, las tales pupusas guanacas, ¿verdad? Y a media hora de ahí agarra para la frontera con Guatemala, ¿verdad? Y ahí están cerca las fronteras. Sí, y es bonito. Pero fíjate que a mí... Me estaba pasando lista de estos muchachos, mire que solo hay 17 en clase. Después me van a poner bravos cuando tengan examen, porque este contenido, solo hay 17 en este momento en clase. Y luego, 25. mira, yo empecé con 30. Empecé con 30, se me han retirado 3. La última vez que revisé tareas, revisé 27 tareas, con lo que 27 es el supuesto que deben estar en clase. Pero ahorita hay menos 10, porque si sacamos a la licenciada y salgo yo del número, hay 17. Después van a estar ahí protestando porque la temática no está subida en la plataforma y si no toman notas de aquí o no investigan por su propia cuenta, después van a tener problemas porque este tema sí no está por ahí. Nos habíamos quedado revisando el Asperger. El autismo, ya las características del autismo. El RED tiene sus propias características en donde hay retardo mental siempre. No así en el autismo, que puede tener cualidades especiales dentro de la inteligencia y dentro del trastorno desintegrativo hay pérdida después de los logros. Y aquí pues el Asperger va a depender, ¿verdad? Porque presenta incapacidades múltiples, aunque en algunos casos es leve y en otros es moderado y en otros sí las incapacidades que presenta son severas. Pero la mayor incapacidad, cuando uno se da cuenta, es que el procesamiento de la información, de todo el discurso externo que proviene del ambiente, los niños con Asperger presentan dificultad, una incapacidad de entender la información que proviene del lenguaje de los demás, pero suelen tener su inteligencia normal. A veces, como hablábamos ayer, presentan rasgos de inteligencia incluso superior a la media, pero con una cognición muy particular de ellos, con habilidades especiales en áreas especiales, ¿verdad? A veces la música, las artes, a veces a mí en ellos me sorprende la capacidad de memoria que pueden tener, que puede ser hasta fotográfica, entonces recordar las cosas de una manera así, fotográfica. Que han leído, por ejemplo, una página o vieron una lámina y quedan ahí grabados todos los detalles.
aunque tienen severos problemas en entender la información. Ya cuando se pide el análisis de la información memorizada, en lo que es el pensamiento abstracto, a veces suelen tener problemas. Esto lo habíamos revisado ayer. Y aquí están los diferentes manifestaciones sintomáticas que se presentan en el trastorno, dificultades en la interacción social, especialmente con los niños desde su misma edad, con sus coetáneos, suelen vincularse mejor con los adultos, alteraciones en los patrones de comunicación no verbal, el no poder tener la lectura simbólica de, por ejemplo, lo que es las emociones, que nosotros podemos leerlas de una manera simbólica en el rostro, en la expresión corporal. Ellos tienen esa alteración. Son de intereses restringidos, de inflexibilidad cognitiva y comportamental, suelen ser tercos y no querer salir de sus puntos de vista. Tienen dificultades en la interpretación literal del lenguaje, que hablábamos ayer, con dificultades en la ejecución y en la planificación, la interpretación de los sentimientos y emociones ajenos y propios, con el que ellos parecen lejanos a las personas. No parecieran interesarse y motivarse en los demás, ni mucho menos en sus manifestaciones emocionales. Desde ese momento, pues, se dijo de la justicia, igual que la... Entonces, aquí, sí, repitiendo un poco la idea, supone una discapacidad para entender el mundo de lo social. Entonces, ellos no pueden socializar normalmente, no perciben el mundo social como el resto de nosotros. Y por eso les decía yo que a veces los familiares, cuando andan con ellos, tienen problemas a veces en el ámbito social porque no entienden de normas, por ejemplo, no hacer filas, guardar silencio si padecen de hiperactividad, estarse quietos, sentaditos, tranquilos. Tienen esa dificultad de entender el mundo de lo social y sus reglas y comportarse. Entonces los déficits están presentes tanto a nivel del lenguaje, que no lo entienden, algunas instrucciones, tienen dificultades en la expresión del lenguaje, en el ritmo de la conversación, alteraciones en la prosodia, entonación y volumen, timbre de la voz, ¿verdad? Entonces notamos que ellos no hablan normalmente, porque ese es el otro déficit que manifiestan. Tienen problemas en el contacto ocular, tienden a no tener eso que nosotros cuando hablamos nos miramos a los ojos o al rostro. Ellos evitan, tienen esa característica. Y en la mayoría de los casos presentan alguna dificultad motora. Entre sus no habilidades emocionales, yo aquí creo que habría que hablar más de inhabilidades emocionales, como podemos repetir ciertas ideas para que las vayan tomando y considerando de las características. Se relaciona mejor con los adultos, no disfruta con el contacto social, tienen poca tolerancia a la frustración y si se les rompen sus rutinas más, le generamos frustración y eso a la vez genera berrinches y llantos y desobediencia. Les cuesta identificar sus sentimientos, tiene reacciones emocionales desproporcionadas a los estímulos, llora con facilidad por pequeños motivos, sobre todo si se les rompen las rutinas, y acusan ese problema de que quieren imponer sus propias reglas, son tercos, testarudos. Estas 6 características a nivel emocional también caracterizan al niño con Asperger. O sea que las limitaciones no solo se dan a nivel del lenguaje y la comunicación y de algunas limitaciones en el contacto social, sino que también hay limitaciones en el desarrollo afectivo emocional. Por razones desconocidas, no les gustan los coetáneos.
Con lo que no le prestan sus juguetes, no les gusta jugar con los otros niños, les gusta más el juego en solitario. No prestan sus juguetes, que tienen baja tolerancia de estar con sus coetáneos y disfrutan más el contacto con los adultos. Y en casa a veces querer imponer sus propias reglas, aunque sean irracionales o absurdas dentro del hogar, pero las quieren imponer y cuando no se les sigue ese ritmo, ellos entran en estado de rebeldía y de crisis, de llanto, de berrinches. Con lo que hay padres que sufren mucho por estas manifestaciones emocionales que en cierto momento ellos quisieran imponer su criterio. Si hay hermanos en casa todavía es más problemático porque habiendo otros niños que quieren jugar sus juegos normales y estos niños no quieren incorporarse o quieren imponer sus juegos, o cuando toman los juguetes ajenos no tienen la conciencia de lo que es mío, tuyo y del otro. Y se apoderan a veces del juguete ajeno, y si tienen hermanos, por ahí de repente aparecen problemas, con lo que es un poco complicado manejarlos solos en el hogar. Si se ponen a jugar con otros, usualmente a veces no entienden las reglas del juego. Rompen con las normas del juego, con lo que a veces, aunque se hayan incorporado a jugar con un grupo, de repente al romper las normas de los juegos, cuando jugamos o cuando jugábamos o juegan los niños, hay normas dentro de los juegos. Si jugamos al escondite, hay unas normas dentro del escondite. Si jugamos la landa, aunque ahora esos juegos tradicionales los hemos perdido un poco, ¿verdad? Y más los juegos virtuales. Y se ha perdido los juegos colectivos, que son bastante saludables para el desarrollo de la personalidad infantil, los juegos colectivos, la socialización, la comunicación, la tolerancia. Pero entonces, dentro de toda la investigación, hemos encontrado que ellos no entienden las reglas implícitas dentro de los juegos. Quieren siempre ganar cuando juegan. Les cuesta abandonar los ámbitos cerrados de su casa, conocidos y familiares de su casa por ámbitos, otros espacios, otras casas, los parques, salir. La preferencia por jugar solo. Y es interesante verlos jugar solos porque tienen una fantasía y a veces la imaginación bastante alta, con lo que los juegos de ellos suelen ser interesantes observarlos para ver en qué tipo de orientación posterior puede darse. Son muy poco empáticos, les falta empatía y entender los sentimientos y las emociones de los otros. Aunque tienen grandes cualidades como no tener malicia y ser bastante sinceros en su conducta, de decir la verdad así. Usualmente los niños siempre dicen lo que sienten y lo que piensan. Nosotros los adultos somos un poco más hipócritas porque tenemos el afán de no ofender, de no meternos en complicaciones, mejor me callo, mejor no digo. En cambio, estos niños no tienen malicia y no callan lo que piensan, usualmente sinceros, con lo que de repente puede decir que feo a alguien o que fea esta niña o este niño o esta persona, o aquí huele mal, o cosas que los otros niños por la socialización nosotros les hemos enseñado o han asimilado, lo que no debemos decir en ciertos momentos dados del tiempo. En este caso ellos tienen esa característica de que la malicia no se ha sembrado, no se ha asimilado en esos cerebros. Y tienden a manifestar las cosas tal cual las miran, tal cual las sienten, y a tener esa sinceridad que a veces puede ser bastante cruda. Y aquí aparecen las incapacidades de la comunicación. No suele mirar a los ojos cuando se le habla. Inventa palabras o expresiones. Interpreta literalmente las frases como malas pulgas.
¿Qué entenderíamos todos como malas pulgas? Hello. ¿Qué entenderíamos nosotros cuando estamos hablando en el contexto? Es que es de malas pulgas. Que es ¿Estás de mal humor? Que sí, que es irritable, que es con tendencia a la ira, pero ellos no interpretan el lenguaje y lo toman como literal. Entonces, si se les dice malas pulgas, ellos van a creer que hay pulgas por ahí y malas. Se acuestan a dormir algunos y se levantan con la cara parada, decía mi mamá, te levantaste con la luna. Y de malas pulgas. Anda de malas pulgas. Entonces nosotros tenemos a interpretar, los normales a interpretar el lenguaje no de forma literal total, sino que en el contexto. Ellos no, los niños ellos interpretan literalmente lo que se les dice, ¿verdad? Literalmente, con lo que suelen haber malos entendidos en la comunicación. ¿Alguien está queriendo opinar algo? A ver. ¿Cómo de qué edad estamos hablando? Ya no es niña, ya es adolescente y tiene síntomas residuales de lo que ha sido el trastorno de Asperger, porque me imagino que ha sido sometida a entrenamientos especiales, ¿verdad? Ella. Claro, la adecuación del lenguaje como indicadores del aprendizaje. Entenderán que, por ejemplo, la interpretación literaria de lo que es la poesía, que la poesía implica interpretación, abstracción, análisis y síntesis para ellos. Definitivamente este tipo de lecturas que son superiores no las van a entender. Si el poeta dice determinada cosa, la van a entender de forma literal y no van a hacer el análisis de la frase. Recítenme algo. Díganme alguna oración de alguna poesía. Por ejemplo, si nosotros le dijésemos a estas criaturas, mi madre es una rosa, mi padre es un clavel, y yo soy un botoncito. Acabado de nacer. Ay, yo tengo una que es bien breve, dice, es un anónimo. Ni contigo ni sin ti, mis males no tienen remedio. Contigo porque me matas y sin ti porque me muero. Pero mire qué bonita esa, ¿verdad? Sí. Me gusta el rosario también, que es precioso. La capacidad interpretativa de ellos en la abstracción literaria como las poesías no son capaces, ¿verdad? Porque tienen estos problemas de comunicación. Y hay la que van a interpretar de forma literal. Al el poeta. Madre es una rosa, se va a quedar pensando, una flor es madre. Cuando es una poesía dedicada al amor, ¿verdad? Y a la admiración que este poeta hondureño, porque es una poesía hondureña, que la escribió, creo que Froilán, hace mucho tiempo y que los niños la recitábamos en la escuela. Mi madre es una rosa, mi padre es un clavel y yo soy el botoncito acabado de nacer.
Ahí le nacía a uno aquello de declamar. A mí me gusta leer poesía, pero darle la dicción, ¿verdad? El tono que, que, que merece la lectura. Claro. No solo por leerlo, así no le sienten sabor, pero pegándole aquella cosita, aquella dicción, aquel tono, me encanta. Pero un buen recitador de poesía vale la pena escucharlo, ¿verdad? Los narradores de poesía. Yo conozco un par que son muy buenos y bastante jóvenes. A mí me gusta también la poesía y tengo uno favorito que se llama Gibran Khalil Gibran. Y hay Sí. un libro de él que se llama El Profeta, que es una maravilla y que yo aconsejaría a todos leerlo, porque Gibran nos habla en ese libro de todos los vínculos humanos, el de los hijos, el del matrimonio, el del noviazgo, el de la productividad, el del trabajo, del dar, del recibir, y todo está en el pensamiento abstracto, sintético, en unas poesías divinas que nos dicen. Por ejemplo, él en relación a los hijos, una introducción de su poesía dice: tus hijos no son tus hijos, son los hijos de la vida. Y a los padres hay que a veces hacerles entender que sus hijos no son su propiedad. Vinieron a través de ellos, pero no son dueños de los hijos. Entonces, para leer poesía hay que haber desarrollado, ¿verdad?, funciones del pensamiento abstracto, sintético, analítico, que estos niños no pueden desarrollar y todo lo interpretan literalmente. Tienden a ser crédulos, creen en todo lo que se les dice, aunque sea un disparate, sea fuera de la lógica, de la razón, ¿verdad? Porque el pensamiento discriminativo, de las comparaciones tampoco se da. Su tono de habla es peculiar, monótono, a veces como un robot, o como que si hubieran aprendido la lengua de forma extranjera. Hay veces que son pedantes, hiperformales o hipercorrectos en el lenguaje y pueden adquirir un extenso vocabulario. Y se interesa muy poco por lo que los otros dicen. Y cambia de tema cuando está confuso. Le gusta el poema ¿verdad? Fin de demencia, de repente cuando se está hablando de una cosa y no la entiende, cambia el tema de la conversación y como que lo que se le estaba queriendo decir, iniciar una conversación en la que no es clara para ellos, cambian la temática. Entonces, ellos son bien peculiares, bastante peculiares, pero cuando suelen crecer y entrenarse, superan muchos de estos problemas de comunicación y de socialización y de pensamiento y pueden ser funcionales de tal forma que ya les contaba que pueden llegar a las universidades por esas condiciones especiales, de inteligencias especiales que desarrollan. Yo conozco a alguien que se graduó en veterinaria, porque su vínculo con las personas no era muy bueno, nunca fue muy bueno, y sin embargo el vínculo con los animales es extraordinario. Entonces, aprovechando su inteligencia memorística, desarrollo alto de la memoria, la indujeron a estudiar veterinaria. Y como ellos suelen ser dedicados, cuando se meten en una actividad es difícil de sacarlos de ahí si les interesa mucho más. Suelen ser muy dedicados una vez que se les ha inducido y encontrado para qué servirían. ¿Para qué servirían? Porque los Asperger pueden ser funcionales, entrenados y desarrollándoles sus capacidades especiales y entrenando las inhabilidades que pudiesen tener. Por eso ayer hablábamos del caso de Don Messi, ¿verdad? Yo les hablo de este caso de esta mujer que es veterinaria y que es un caso famoso que está documentado, que pasó en Estados Unidos como un ejemplo de cómo superar los niños Asperger. Y entre las limitaciones de la comprensión vamos a encontrar estas características, no en todos, ¿verdad? No todos tienen, por eso hablábamos ayer de que cuando vamos a hacer el diagnóstico,
Tiene que ser bien justo, bien particularizado, como les mencionaba ayer, para poder ver dentro de este conjunto de disfuncionalidades de las que hablábamos como definición de los trastornos generalizados del desarrollo, dentro de este conjunto, qué hay y qué no hay, qué tan leve o moderado o profundo pudieran ser las inhabilidades o las limitaciones. Dentro de las limitaciones de la comprensión, dificultades de entender preguntas complejas, con lo que tarda, hay un retardo en el pensamiento, en responder, ¿verdad? El análisis de las preguntas. A menudo no comprenden la razón por la que se riñe. Cuando no entienden, tienden a pelear. Tienen una buena memoria. Insisto que una de las grandes capacidades que hemos encontrado en ellos, usualmente cuando es leve su problema, es que tienen una memoria espectacular y todo lo pueden mantener dentro de la acumulación del contenido de la memoria. Para recordar datos y incluso fechas y momentos, ¿verdad? Ahora tienen juego simbólico escaso. Juega poco con los muñecos. Juega con otro tipo de materiales, ¿verdad? Porque el juego simbólico de la vinculación social también hasta que esto se manifiesta. Y usualmente una de las cosas que tratamos inicialmente es ese problema de atención que tienen. Son de atención no baja, sino que cuesta llamarles la atención y que se concentren. Tienen problemas de concentración. Hay inhabilidades en algunos de ellos en relación a movimientos, en la motricidad fina, con lo que la escritura, cuando empiezan a escribir, a veces es ilegible, les cuesta mucho la motricidad en pinza. Hay que agarrarles la manita y a veces guiarlos para poder hacer las ruedas, los triángulos, los cuadrados, que por ahí iniciamos. La caligrafía en ellos es básica, iniciar con caligrafía, para que vayan dominando la pinza y el lápiz en el papel, en el espacio reducido de los papeles, ¿verdad? Entonces, en principio, su grafía es difícil, porque la motricidad fina está afectada. Tienen esa pobre coordinación motora. De repente, cuando están muy chicos, les cuesta vestirse, abotonarse, abrocharse, y poner los amarres de los cordones de los zapatos. Y todas estas habilidades hay que enseñárselas, ¿verdad? Porque aparecen como los problemas de coordinación motora. Entonces se van a expresar en motricidad fina, en escritura, en la pobre coordinación motora de vestirse, abotonarse, amarrar los zapatos, las agujetas, meter las agujetas dentro de los zapatos. Y en todo esto hay que entrenarlos, ¿verdad? De a poco. Y por último, esta última lámina del Asperger, otras características, padecen de ansiedad y sobre todo los ruidos ordinarios muy fuertes de aparatos, por ejemplo, se sobresaltan mucho con las podadoras de césped, que yo las detesto, debo ser un poquito Asperger en ese sentido, odio el ruido de las podadoras del césped. Y como yo estoy rodeada de vecinos que tienen césped y lo cortan, lo mandan a cortar, cuando en las mañanas lo hacen muy temprano, me sobresaltan cuando yo me despierto y odio el sonido de esa máquina. En ellos, a veces sonidos comunes y ordinarios de la licuadora. La licuadora hace un ruido extraño también. Los que utilizan los que construyen muebles, los que cortan ladrillos, que utilizan máquinas especiales que tienen sonidos extraños. A ellos de la motosierra. ¿Perdón? María Fernanda. En el ruido ese que hacen la motosierra, digamos, Es horrible. me da como algo.
Y fíjate que a mí me genera también un malestarcillo, pero es que también estoy pensando, están cortando los árboles. Están botando los árboles cuando oigo las motosierras, ¿verdad? Que están en el corte y en la tala. Pero el ruido de la máquina del césped también me es intolerable y no me gusta. Es un poco inexplicable, pero eso es uno de los ruidos que me genera aversión. Todos tenemos algún ruido que nos genera aversión, muy probablemente. Y lo descubrimos en algún momento dado del tiempo. Entonces habíamos hablado también de ciertas características como la tendencia a agitarse, a mecerse cuando está ansioso o angustiado. Puede tener muecas, espasmos o tics faciales extraños. Abrir la boca de cierta forma, parpadeos extraños, nistagmos a nivel de los ojos, ¿verdad? Esto que nosotros conocemos como muecas. Los niños a veces venimos de ahí, de hacer muecas. Yo cuando era niña y los niños que me rodeábamos nos hacíamos muecas, nos sacábamos la lengua, nos hacíamos diferentes muecas para asustarnos. Ellos tienden a tener esta característica bien pronunciada de hacer muecas, de tener tics, de tener movimientos extraños a nivel facial. Entonces, aquí abajo aparecen algunas diferencias entre lo que es el autismo y los otros síndromes, por ejemplo, el de Rett o el autismo puro. No presenta deficiencias estructurales a nivel del lenguaje. Entrenados pueden lograr el autista. Entrenados pueden lograr la estructuración normal del lenguaje, lo que no ocurre en el Rett ni en el síndrome de desintegración de la personalidad, ¿verdad? Que habíamos hablado. Ellas se van perdiendo las cualidades adquiridas. Ellos tienden a tener capacidades normales de inteligencia, a diferencia del Rett, que el Rett lo caracteriza justamente el tener retardo mental. Los déficits sociales son menos severos en estos niños de Asperger que en el autismo. Y usualmente cuando medimos las capacidades de inteligencia, el cociente de inteligencia verbal es mayor que el cociente de inteligencia ejecutivo. En el autismo es lo contrario. Tienen mayor inteligencia motora estructural que inteligencia verbal. Estos elementos hacen una diferencia de lo que ayer nos preguntaba doña Gloria, de que si el Asperger y el autismo son lo mismo, o si el autismo ya dejó de existir, ¿no? Lo que pasa es que ha empezado a diferenciarse los aspectos del autismo. Y dentro de esas diferenciaciones está uno que es el Asperger y que hay que hacer un diagnóstico bastante acertado para poderlo diferenciar, pero aquí están estos criterios. Ellos pueden, de alguna forma, aprender a estructurar el lenguaje y utilizarlo de manera normal. La inteligencia usualmente es normal promedio, con un CI verbal mayor que el CI de ejecución, que se llama en las pruebas de inteligencia. En la Wechsler, la WITS, cuando lleguen por allá les van a enseñar cómo se determina el CI verbal en la WIPSI y cómo se determina el cociente de inteligencia ejecutorio. Entonces, en los Asperger es mayor el verbal que el ejecutorio. Y en el autismo ocurre lo contrario, es mayor el ejecutorio que el verbal. Si hay algunos que están llevando la medición 1, me imagino que en este momento ya deben haber estudiado la WIPSI. Justamente una de las pruebas que necesitamos para poder hacer el diagnóstico diferencial de estos trastornos generalizados del desarrollo en niños muy pequeños es la WIPSI. Una gran prueba. Y que hay que aprenderla muy bien, porque después siguen los otros niveles
aplicado de la Wechsler, que es la WIS, que es para niños en edades escolares, y está la WISE para los adultos y el EIWA para los analfabetos. O sea, que hay 4 modalidades de acuerdo a la edad evolutiva en que vamos a evaluar las escalas Wechsler de inteligencia. Tienen 4 diseños particularizados que son de acuerdo a la edad. Y tienen sus pruebas específicas de toda índole. De las funciones mentales primarias, desde la atención, la concentración, la memoria, el juicio social, el juicio abstracto simbólico, los símbolos y dígitos. Y tiene construcciones de la praxis para determinar el cociente de inteligencia ejecutorio, cubos, rompecabezas, de tal forma que en este momento tiene 13 pruebas que se aplican clínicamente y tiene 2 pruebas, subpruebas, que optativamente uno las puede aplicar o no, dependiendo del niño que uno tiene enfrente. Tiene opción de elegir esas 2 pruebas optativas, con lo que estoy hablando de casi 15 subpruebas en las escalas, por eso son escalas. Miden todas las funciones mentales primarias y las funciones superiores, con lo que se ha convertido en un instrumento de caja. Es como cuando uno arranca el carro y para arrancarlo, el motor, uno pone la primera para echarlo a andar. Las escalas de inteligencia de Wechsler, tanto la WIPSI o la WIS, tendrán que ser necesariamente utilizadas aquí para hacer un diagnóstico diferencial de lo que es los síndromes o los trastornos generalizados del desarrollo, como los que hemos mencionado, sobre todo la diferenciación entre el autismo, el Asperger, el Rett, porque el desintegrativo de la personalidad, ya les dije, es notorio porque el niño hasta cierta edad tiene los logros normales y luego se detiene y entra en retroceso, en deterioro, en regresión, que ya denominamos nosotros. Y se va viendo la pérdida de lo que se había logrado y adquirido, incluso hasta lo que es el caminar. Entonces lo voy a llevar hacia otro síndrome. Se llama trastorno de Klinefelter. Y aquí estamos hablando de cosas ya más estudiadas y más específicas. Klinefelter es exclusivo de los niños varones, de los varoncitos, los masculinos, género masculino. Hay un cromosoma extra en los varones, XXY. Esto hace la aparición de un cromosoma extra dentro del genoma, hace que aparezca este síndrome que se conoce como síndrome de Klinefelter. Entonces, ellos presentan en principio una apariencia normal desde el nacimiento hasta la pubertad. Pero en la pubertad aparecen manifestaciones clínicas que se van manifestando progresivamente, como por ejemplo, los testículos no experimentan un crecimiento normal. Sus genitales siguen siendo pequeños. Aquí ellos hablan de que no superan los 2 centímetros de diámetro, los testículos. Y aparece la ginecomastia. Ginecomastia, que suele llevar a los padres a la consulta a estos niños porque empiezan a crecerle las mamas. El eunucoidismo, que puede ser más o menos marcado en los niños, ¿verdad? No tienen la aparición de las características sexuales secundarias de los varones, el vello, los vellos. Usualmente los varones tienden a tener vellosidades, su bigote, su barba, en su pecho, en las axilas, en los genitales.
Entonces ellos no presentan vello torácico y muestran una distribución femenina del vello púbico, en lo que es el monte pubiano, un triángulo, que es más característico femenino. Entonces estos niños, al principio, cuando nacen, hasta cierto momento, 12, 13 años, parecen totalmente normales, pero a partir de la adolescencia, empiezan a manifestarse algunos síntomas que son la ausencia, ¿verdad?, del crecimiento testicular, crecimiento de las mamas, tienden a tener el pene pequeño, a no crecer en altura suficientemente, sin llegar al enanismo, ¿verdad? Sin llegar al enanismo. Y una de las características es que tienden a ser enteramente lampiños, las vellosidades que son características de la masculinidad, XX, por la aparición de un cromosoma más, que es un cromosoma Y, una trisonomía, XXY, tienden a manifestarse con esta problemática. Usualmente ellos, quienes los van a tratar, tendrán que ser, ¿verdad?, los especialistas en crecimiento, internistas, pero como al entrar a esta edad los niños empiezan a tener la introyección de las diferencias de género, al no crecerle los testículos, al crecerle las mamas, al no crecer suficiente en estatura, al no tener vellosidades, empiezan a tener problemas de personalidad, complejos de inferioridad, confusiones de género, conflictos del por qué, y van a necesitar también tratamiento terapéutico, porque ya en este caso hay comprensión, porque no está comprometida la inteligencia en este síndrome. Está comprometido el desarrollo físico y sobre todo genital. Esa Que palabra. pareciera Klinefelter. Este es el apellido del que inicialmente describe el síndrome, ¿verdad? Sí, pero En la la otra, literatura el primero fue cuando le llaman ¿cuál? eunucos, era que estaban castrados. Eunuquismo. Dice ahí. Sí, en este caso es la tendencia a que no crecen los genitales, ni los testículos ni el pene. Entonces no han de tener necesidad de tener el aspecto sexual. ¿O sí? No tienen necesidad de sexo, entonces. No hacen el amor. No, como tienen estas deficiencias, ¿verdad? Hay deficiencias hormonales en ellos, con lo que probablemente una de las aproximaciones terapéuticas con ellos es tratamiento hormonal, que ahí lo determina el internista o los pediatras infantiles, que a veces se pueden hacer cargo de este síndrome. Pero como les explico yo, como están en una edad en donde los niños, los adolescentes necesitan ya tener una identificación de género, ellos entran en conflictos de no saber qué pasa. Usualmente estas criaturas son infértiles, ¿verdad? Usualmente ellos son infértiles por no tener un desarrollo completo de lo que sería la genitalidad. Y lo que se ha descubierto, en este caso la etiología está bien clara, se ha determinado que existe un cromosoma extra en los varones. Entonces, el eunucoidismo es parte de los síntomas clínicos. No hay crecimiento de los genitales, de los testículos. Entonces, un tratamiento hormonal y cierta cirugía para evitar que el crecimiento de las mamas en los varones, cirugía,
Conocí un muchacho no que padecía de Klinefelter, pero sí padecía de lo que es la ginecomastia. Le habían crecido las mamas, y igual que más o menos una mama pequeña de una mujer, que es notorio cuando los hombres tienen ese problema, se nota de que tienen mama, aunque sean mamas pequeñas. Este muchacho evitaba vestirse con ropa ajustada. Por cierto, que ahora es colega nuestro porque se graduó de psicólogo y tenía graves problemas de complejos de inferioridad y de acercamiento a los vínculos relacionales sociales con las muchachas, porque tenía vergüenza de lo que pasaba y se tuvo que someter a cirugía plástica para eliminar las mamas en los hombres. Por eso muchos pediatras aconsejan que los varoncitos, los niños varones, no hay que alimentarlos con ciertos alimentos. Los pediatras de nosotros que han visto a los niños nuestros, los varones, por ejemplo, el consejo es no darles de comer mucho pollo. ¿Por qué? El pollo tiene muchas hormonas femeninas. Los alimentan con... Ya no se alimentan como antes, los pollos vienen fabricados, si es que podemos decir, ¿en cuántas horas hacen crecer? ¿En cuántos días crece un pollito para hacerle un pollo y ponerlo al mercado? Y la mayor concentración de la hormona se da en las alas. Las alitas esas que tanto le gustan a los adolescentes y a los niños varones, hay que evitarlas, porque ahí está la mayor concentración de hormona que puede hacer que aparezca este problema de ginecomastia, del crecimiento de las mamas en los varones. Entonces, estos también los vamos a encontrar a veces en las clínicas, porque siendo adolescentes están emproblemados con su identificación, tienen complejos, tienen reducida su socialización y van a necesitar un poco de terapia. Klinefelter. Entonces hay otras características sintomáticas del Klinefelter. Suelen ser altos, eunocoides, de esqueleto, debido a que las extremidades inferiores son anormalmente largas. La libido y la potencia sexual pueden ser normales o estar algo disminuidas, pero en términos generales son estériles. Esterilidad es constante. Cuando hay un diagnóstico de síndrome de Klinefelter, este paciente varón, y que se determina usualmente en la adolescencia, va a ser infértil. El coeficiente intelectual suele estar ligeramente disminuido en la mayoría de los pacientes, siendo por lo general menor de 80. ¿Cuál es el cociente de inteligencia normal para los que están llevando la medición 1 en la WIPS? En la WIPSI. ¿Qué es el número normal? A ver, chicas, chicos. ¿Cuál es el número de cociente de inteligencia normal que nos dan las pruebas psicológicas de inteligencia? ¿Cuál es el número? Entre 90 y 100, Lick. 100. La media es 100. La media es 100 y la desviación es 15. Entonces, todo el 100 es el promedio, la media. Media de inteligencia promedio. 100. Ahora, puede haber unas variaciones de 15 hacia arriba, entonces 115 va a ser un promedio alto. Y si le restamos 15, nos lleva un 85 y nos da un promedio de inteligencia baja. En ellos es menor que 80. Ya cuando hablamos de 80, 75, 70, estamos hablando de un desarrollo de la inteligencia bajo. Cuando viene más abajo del 65, ya encontramos problemas de retraso. El 65 es un número, en este caso, maligno, porque nos está hablando de retraso leve, en este caso, ya leve. Pero nos está hablando de rezago. Ahora la mayor parte de los que clasifican la inteligencia hablan de rezago o de déficit,
más que de retraso, porque pareciera que el retraso mental, cuando lo escuchan, se asustan, se ofenden. Entonces lo ponen como rezago intelectual. Pero nosotros hacemos la determinación de lo que se conoce como cociente de inteligencia. Entre 85 y 115, ahí está toda la normalidad, desde la normalidad baja a la normalidad promedio y la normalidad alta. Cuando se sobrepasan 115, estamos ante las inteligencias superiores. Los que llegan a 130 ya son los genios. Y cuando se supera el 130, llegando a 145, ahí están los sabios. Me imagino que ustedes, algunos de ustedes, si ya están en la medición, ya aprendieron este asunto de lectura de lo que son los cocientes de inteligencia. Hacia la izquierda vamos restando. Ya, por ejemplo, un 50, en las pruebas de inteligencia estamos frente a un retardo mental bastante moderado. Un 30, estamos enfrente a un retardo mental profundo. Entonces, cuando estudien las pruebas de Wechsler, tanto la WIPSI, la WIS y la WISE, se van a acordar de mí también, como muchas cosas que van a seguir estudiando, se acordarán de su clase de la psicofisiología con la licenciada Mayorga, que nos dijo tales y tales cosas que estaban pronosticadas más adelante. Van a tener que estudiar la determinación del cociente de inteligencia para poder determinar todos estos síndromes. Donde haya retardos mental profundos, estamos frente a un RET o un down. Si en la WIPSI o en la WIS, en la WIS encontramos dispersión, unas pruebas altas y otras bajas, unas medias, otras bajas y otras muy altas, vamos a estar probablemente frente a un autismo, en donde hay de repente se disparan ciertas funciones a lo alto del promedio que otros rendirían, y ahí encontramos una función mental que mide la WIS y la WIPSI, muy desarrollada, que significa que posee una inteligencia especial en ese rendimiento. Pero si las encontramos bajas en unas, promedias otras, arriba otras, ahí estamos frente a los autistas. Las escalas verbales cuando se comparan con las escalas ejecutorias en la clasificación de la inteligencia, también nos van a permitir hacer el diagnóstico diferencial. Con lo que les estoy diciendo es que cuando vayan a aprender la Wechsler en todos los niveles, medición 1, medición 2, medición 3, hay que aprenderlas bien, porque son las pruebas que le permiten a ustedes diferenciar los distintos trastornos del desarrollo, sobre todo en los niños. Aunque existe la Wechsler adulta, que fue la primera. La primera en diseñarse fue la Wechsler adulta, y que detecta también la clasificación de inteligencia de cada uno de nosotros. Es la mejor prueba de inteligencia conocida hasta hoy. Viene de refinarse del siglo pasado, deriva de la Binet, de los conceptos de Alfred Binet. Y David Wechsler retoma todo eso y empieza a normatizar, a valorizar y a estandarizar las pruebas para poder hacer los diagnósticos diferenciales a partir de lo que es esta escala de inteligencia muy poderosa, muy poderosa. Por eso la licenciatura en la Escuela de Psicología, que la tiene adoptada en las mediciones, tiene esa ventaja sobre otras licenciaturas de otras universidades que no tienen la adopción de la medición tan poderosa que tiene la Escuela de Psicología. Entonces, espero que vayamos bien. Licenciada, ¿qué puntaje dijo que iba a dar las pruebas en autismo? Es que en el autismo tiende a haber una disminución leve o moderada de la inteligencia, y podemos encontrar ya que los niños no obtienen el cociente de inteligencia de 100, sino que bajan a 85 y a veces hasta 70. Y al comparar la escala verbal con la ejecutoria, vemos que ellos tienen la escala verbal más disminuida que la escala de ejecución en el autismo. En el Asperger es a la inversa. Tienen su escala de inteligencia verbal mayor que la escala de inteligencia ejecutoria.
Y eso nos da un índice, un criterio de diferenciación psicodiagnóstica entre los dos. Porque hay algunos que tienden a confundir el diagnóstico de autismo con Asperger. Es más, hay algunos que piensan que son la misma cosa y no es así. Hay que aprenderlos a diferenciar. Porque tienen sintomatologías parecidas. Pero el Asperger es más leve que el autismo. El autismo tiene muchas más síntomas característicos que el Asperger. De ahí que cueste más el tratamiento del autismo que de los niños que tienen Asperger. Entonces, por ahí me voy a quedar porque ya es la hora. Ajá, dime. No, sí que me voy a retirar de la clase porque voy a No, exposición. ya nos vamos todos, ya nos quedamos aquí ya estamos en el quinto y les prometí que íbamos a estudiar mínimo 10, ¿verdad? No los puedo estudiar todos como ustedes porque sería otra asignatura. Pero los 10 que por ahí más podemos encontrarnos, ¿verdad? Esos son los que vamos a estudiar. Entonces nos quedamos en el quinto, que es el Klinefelter. La otra semana seguimos en ello y tal vez tenemos una hora de repaso para los que tengan algunas dudas en alguno de los trastornos. Entonces por hoy los dejo, que estén bien, cuídense, se portan bien y hagan su tarea. Molly, buenas tardes. Hacer su tarea. Buenas tardes, chicos. Nos encontramos el lunes. Que esté bien, Liz. Igual, cariños. ¿Qué le dice? Buenas tardes.